Hola, muy buenas, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. En el programa de hoy, siguiendo esta guía médica, vamos a hablar, si empezamos un día a hablar sobre la mama o la mamá con ese niño y que tenía que ser mamón por una vez en su vida y no ser mamón en el resto de sus días, hablando sobre la leche, aquel programa, pues íbamos a recordar un poquito porque creo que es francamente interesante cuando hablamos sobre todo sobre parálisis cerebral, de esos niños que por ese calambre de estómago subía ese fogonazo, esa fiebre de ese estómago por frialdad normalmente y llegaba a tener serios problemas en ese momento y para el resto de su vida. Y ya pues nos privaba de tener un buen atleta español como mínimo que nos diera mucho orgullo a todo nuestro pueblo pues en unas olimpiadas, en una carrera, lo que fuera, ¿no? Entonces, como es menester y pienso que es de justicia, hoy vamos a hacer un programa pues para pues las madres, ¿no? Y una parte muy concreta de las madres y de las que no son madres, ¿no? Bueno, que siempre yo particularmente diferencio una mujer, o hay dos clases de mujeres, ¿no? Una pues que es mujer con hijo y una mujer pues que es sin hijo, ¿no? Y en ese sentido pues todas sus mejores cualidades no las va a explotar de una forma o de otra, y no es que esté haciendo ninguna apología, me refiero pues para los espabiladillos, ¿no? Sobre que hay que tener más natalidad porque nos estamos quedando sin niños, sino voy a un concepto francamente y exclusivamente natural, porque decíamos que cuando ese niño estaba mamando, independientemente de que esa leche era de primera calidad, porque decíamos que ningún niño toma mala leche, aunque luego se convierta un gilito de estos con muy mala leche y muy mala cuestión, pero que siempre la madre era tan sumamente generosa que a partir de su propio cuerpo pues le daba ese alimento consumiéndose, y entonces no hace falta nada más que ver algún programa por otra televisión francamente realista, ¿no? E incluso desagradable, pues donde vemos que los niños son relativamente rumbosos y las madres están hechos polvo, vamos, que nunca hemos visto ninguna vía freña en un concurso de belleza, ¿no? Precisamente por desgracia, pero ya si Dios quiere, pues pronto las veremos también, ¿no? Entonces, decíamos las cualidades que tenía para el niño el tomar esa alimentación natural por ese pecho, y sobre todo lo que representaba que ese chiquillo fuera un mamón en ese pecho de la madre, precisamente por ese territorio anatómico, ese locus específico, que todos en un momento muy determinado hemos hecho buena copia, ¿no? Sobre ese particular decíamos que ese niño, cuando estaba succionando, primeramente estaba tranquilizando mucho a esa madre, precisamente porque estaba estimulando directamente su meridiano de estómago, que pasaba por esa línea del pezón, ¿no? Ese meridiano de estómago. También cuando ese niño ponía esa mano, manoseaba sin saber por qué. Luego cuando es más mayorcito ya sabe por qué, ¿no? Pero en ese sentido pues manoseaba, digamos así, o daba unas caricias francamente buenas por ese meridiano de bazo y sobre todo por ese meridiano de pericardio. Y a eso vamos. Entonces, sobre tumores o bultos en las mamas de la mujer que tanto preocupan, pues hemos de decir que, bueno, pues son masas, un bultito en el pecho que tanto preocupan y cada día es más frecuente en las mujeres, ¿no? Hoy vamos a explicar un poquito, como siempre, lo que dice o lo que tenemos entendido por medicina occidental, medicina moderna, y por supuesto, y con todo el respeto, yo les voy a contar lo que dice medicina natural, por si incluso algún ginecólogo también, sin ánimo de ser orgulloso, tonto, no, algo así, pues intentar dar alguna pequeña explicación que quizá pues también les venga bien, al igual que a nosotros también nos puede venir bien pues esos conocimientos de cirugía y cosas de estas, ¿no? La cuestión es extender en ese sentido. Entonces, ¿un bultito qué es? Un bultito pues es como una masa pues no inflamatoria constituida por células de cualquier tejido mamario, y que dan o que se manifiestan o que tienen un crecimiento más o menos lento y uniforme, encapsulado normalmente, incapaz para diseminarse a otras zonas del cuerpo, lo que usamos siempre la palabra metástasis, ¿no? Entonces, de un lenguaje sencillo, es que pueden ir directamente a otra zona del cuerpo por vía sanguínea.
Se produce normalmente a cualquier edad, entonces cualquier edad significa pues la más amplia, ¿no? Desde la menarquia, desde que tiene esta niña su primera regla hasta que esta señora pues ya ha cumplido, su ovario se le duerme definitivamente y entonces entra en una fase de menopausia, ¿no? Saben ustedes los calores y las cosas estas, ¿no? Bueno. Entonces, su origen, dice medicina moderna, que no está suficientemente aclarado, bueno, que no está aclarado, ya está, ¿no? En ese sentido, pero parece que está relacionado con la secreción hormonal que se produce fundamentalmente en el ovario. Entonces, yo aquí no les voy a dar una disertación anatómico-patológica o histológica, porque entonces ya aquí nos podemos dormir, pues yo el primero y ustedes pues los segundos, ¿no? O intercambiamos. Solo te vamos a decir, por respeto también a otras personas, a otros compañeros que nos están viendo, pues como mínimo que este tema pues no lo hemos leído un poco, ¿no? Entonces, el más frecuente es el fibroadenoma, ¿no? que siempre se produce entre los 20 y los 30 años, que es un nódulo de consistencia firme, de tejido glandular y fibroso, está delimitado, o bien delimitado normalmente, que es móvil, que es doloroso a veces, pero normalmente imagínense que normalmente suele ser doloroso o cuanto menos molesto, ¿no? Independientemente, pues una señora cuando se pone el sujeta chismes pues lógicamente pues se lo nota, ¿no? Y cada día más en ese sentido, ¿no? Pues nota que una cosa, pues la tetilla está un poco más dura en un sentido, pues ya se empieza a preocupar, ¿no? Que es lógico. Bueno, voy a hacer un pequeño inciso, que es que rápidamente hay que ir a un médico, a una persona que explore eso. Y si no, luego yo les haré una especie de escuela de aeróbic, ¿no? Donde vamos a explicar un poquito cómo se explora una mama o qué tienen que hacer, ¿no? Bueno, en el caso de que nos dé tiempo. Si no, ya su médico o su profesional guay, ¿no? Que dirán los jóvenes, pues ya se lo explicará, ¿no? Otro es bueno, seguimos con este tema, ¿no? Con el respecto a los anatomía patológica en ese sentido, pues es el cistoadenoma, que es grande y es un tumor pues precanceroso, ¿no? Otro puede ser el papiloma intraductal, que ese ya se produce entre personas, mujeres mayores entre 40 y 50 años. Pues el fibroma, que es a base de un tejido conjuntivo, el lipoma, que está formado por grasa, el mioma, tejido muscular, en fin, todo lo que ustedes quieran. El diagnóstico, pues manoseando, ¿no? Quiere decir, cuando una persona pues se toca, se pone sus chismes, su ropa interior, pues algo nota, puede ser individualmente o cuando alguien se lo nota, precisamente pues cuando se lo tenga que notar, ¿no? Oye, fulanica, pues aquí tienes un bulto, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Cómo dice? En fin, así, ¿no? Bueno, entonces el diagnóstico, pues ahora hay unas pruebas francamente buenas, pues a base de mamografías y tomografías y todo lo que ustedes quieran, incluso ya pues una pequeña biopsia, que eso es rápido y no es nada cruento, y donde ya por un microscopio y por una buena anatomía patológica pues ya es capaz de diagnosticarse y ver el origen que es, ¿no? Si es una característica benigna, es un precanceroso o es un canceroso puñetero de verdad. Pero bueno, hasta ahí es lo que dice medicina moderna. Bueno, por supuesto, el tratamiento es una extirpación quirúrgica, independientemente que muchas veces con tratamientos hormonales, que en ese sentido pues hay que consultar a ese ginecólogo en cuanto a esas cuestiones, por estudio y tal. Pero hasta aquí, como siempre, no nos gusta llegar. Quiero decir que, bueno, pues cuando nos han dado una aguantada, pues ya no nos queda otro remedio que quejarnos, ¿no? O nos han dado un puñetazo en las narices, pues ya sangramos, pues está claro que nos han dado, ¿no? O cuando vemos una colilla, pues aquí han fumado, ¿no? Hasta ahí nunca hay que llegar, sino dar una explicación y sobre todo una medicina preventiva en ese sentido, ¿no? Sobre todo para la mujer, que por los tiempos que corren, pues ya no es tanto una cosa como la otra. No quiere decir que ahora los inviernos ya no son tan inviernos y los veranos tampoco son tan veranos, ¿no? Está un poco la cosa así, ¿no? Entonces, lógicamente, si los nublados cuando está todo aclarado, pues llega, pues, o está un poco trastocado, pues la naturaleza humana pues se ha de trastocar también. La mujer, anatómicamente y biológicamente, al ser, bueno, iba a decir
10 veces más complicada, pues lógicamente pues lo ha de notar pues 10 veces más, por no ser un poquito más exagerado, ¿no? Entonces hasta aquí más o menos es lo que ustedes pueden entender, ¿no? Bueno, yo les tengo que decir que yo no soy profesor de aeróbic, ya me gustaría, ¿no? También, por otra actividad que pudiera tener, pero pues lógicamente ustedes cuando están, las señoras por ejemplo, ¿no? Pues cuando están para verse, por lo menos se pueden observar esos pechos o esas mamas, pues yo que sé, una vez cada 15 días o una vez cada mes. Entonces han de notar siempre que esos pezones, esa línea de estómago precisamente, siempre han de estar a la misma altura, siempre poniendo las manos en la nuca, entonces que esos pezones siempre estén a la misma altura. Por supuesto que no queden a distinta altura, independientemente de los bultitos que uno se pueda notar, bueno, unas se puedan notar, y sobre todo esa palpación en las axilas, por si hay algunos ganglios un poquito más inflamados, ¿no? Entonces, eso yo pienso que es fundamental, pues para prevenir antes de que venga la multa más gorda de verdad, ¿no? Bueno, eso en cuanto a esa pequeña exploración que uno se puede hacer en su propia casa, ¿no? Yo pienso que es muy interesante y pienso que ustedes, señoras y jóvenes y jovencitas, y una condición y otra, pues tienen que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué dice medicina natural sobre ese particular? Un dolor de pecho, digamos, por no dar más dato y no cansarles demasiado. En la actualidad podemos dividirlo en muchas cosas, ¿no? Pero dentro de las tumoraciones benignas, cuando son ya de un cáncer ya de tomo y lomo, pues aquí hay que entrar a cuchilla, ¿no? Como los guerreros, ¿no? A bayoneta calada, ¿no? En el sentido que, y por desgracia, como dice el refrán, ¿no? Pues hay que tener suerte y cogerlo lo más a tiempo posible, ¿no? Pero en la actualidad, pues el tema de una mastitis, por ejemplo, como una afección de los conductos galactóforos, pues prácticamente hoy no hay en el sentido, ¿por qué? Bueno, porque se ha concienciado mucho a las personas, a las mujeres en concreto, y gracias a que las condiciones higiénico y sanitarias, pues se han llevado mucho cuidado, han aumentado muchísimo, y también las medidas preventivas, pues también han hecho su alarde, ¿no? En ese sentido, pues mastitis prácticamente no hay, ¿no? Sobre ese particular, una mastitis pues tiene dos causas, ¿no? Como una causa externa, pues pueden ser pues unas infecciones, ¿no? Una infección pues que en un momento determinado, junto a que la mujer esté más deprimida en sus defensas, sobre todo precisamente en bazo y estómago, aquel elemento tierra que ya hablábamos en otras patologías, digamos así, o en otros síntomas o signos, o lo que ustedes quieran llamar, cuando es elemento tierra, pues está disminuido, pues y hay un bichito un poco espabilado, pues hace acto de presencia junto a condiciones de humedad y poca higiene y lo que sea, y descuido, pues es una condición externa importante para que eso se produzca, ¿no? Y en cuanto a condiciones internas, precisamente es por un tema pues de mala alimentación, por un tema de una constitución determinada o por herencia, por muchísimo nerviosismo, por ese pericardio, luego hablaremos de ese pericardio, ese primer punto, y también por esa fiebre como calor interno, por debilidad de ese estómago y ese bazo, por ese elemento tierra. Ahora el término es mejor, bueno, es mejor no, es más popular decir que el término de mastopatía, entonces viene de masto y patos, masto significa tetilla, entonces patos es patología de la tetilla, o sea, mastopatía, enfermedad de la mama, ¿no? Como es un término más genérico, podríamos llamar también pues, el tema de un fibroma. Un fibroma es una neoformación de tejido fibroso, conjuntivo, y también vasos, porque es precisamente el tejido que hay ahí, ¿no? Y sobre todo que es de característica benigna, pero con la probabilidad de malignizarse pues con bastante contundencia, ¿no? Entonces ya de momento, una mujer, sea la cualidad que sea la condición que sea, con fibroma, es un síntoma, yo así ya lo estamos viendo, y así se lo cuento, es un síntoma que nos dice que esa mujer está gritando por dentro,
que se queja por dentro sin manifestar por fuera, sin valentía. Quiero decir, es una mujer quizá que está contraprestada. Quiero decir, bueno, en definitiva da cuenta que por una razón, por una emoción, por una tristeza, por un disgusto, por una mala orientación de su vida, por poca valentía, por poca entereza, por llamen ustedes, por lo que quieran, emocionalmente está pagando una contraprestación, está pagando un impuesto revolucionario, como algunos que yo me conozco y ustedes también. Entonces ya se queja por dentro, no exterioriza eso valientemente como hay que ser, entonces automáticamente forma un primer bultito o unos bultitos en una zona determinada, y ahora luego iremos a por ella, ¿no? Entonces con el tiempo esta primera fibrosis que empieza pues pasa a fibroma, y la etiología, ya digo, que son esas condiciones ambientales, esas condiciones emocionales, esa mala idea o esa tampoco quiero ser grosera, ¿no? Yo no quiero decir que esa mujer con ese bultito así pues que vaya a ser una mala persona o vaya a ser cualquier insulto desagradable, ni muchísimo menos. Quiero decir que quizá su vida no está orientada pues para lo que está preparada o quisiera ser, o que quizá pues también pues su virtud, lo más profundo de su ser, no está sacando fuera, entonces está gritando por fuera. Entonces ese es el primer síntoma. Entonces, ¿eso quién lo va a sufrir principalmente? Pues el primero de todos, que es su pericardio y sobre todo su meridiano. Entonces, una solución antes de llegar a eso, antes de llegar a un ginecólogo o cuando hacemos aeróbic o lo que sea, o nos ponemos el sujetachismes, pues ¿qué ocurre? Pues que antes de que salga ese bulto y nos lo estemos notando, significa que tendría que conocer su problema real, sus sentimientos, sus deseos, sus emociones, incluso pues sus manías, ¿no? Entonces, si no hace esto, quiero decirse, pero una vez de verdad, con suma valentía, entonces primeramente es normal que se quede sin pecho, y en segundo lugar caerá su dignidad. Y entonces a partir de ahí pues ya no va a ser una progresión aritmética, sino será pues una progresión geométrica, ¿no? Entonces la cuestión nuestra, pues en primer lugar significa es decirle la verdad, Entonces yo recuerdo a una persona, yo siempre estoy con los mismos rollos, ¿no? Y nunca mejor dicho, pues a una persona pues que venía pues de Cádiz o por ahí, ¿no? Entonces ella tenía estos bultitos y ya un poquito conociéndola, pues yo le hablé así, ¿no? Entonces, evidentemente, yo nunca hablo de cosas personales por ella, porque no me interesan y es una vida suficientemente privada. Pero a mí, un cuerpo, sea el que sea, rubio, moreno, de mujer o de hombre y tal, a mí me está manifestando unas cosas, según los conocimientos que agradecidamente proclamo, pues me está diciendo eso y automáticamente, porque esa tiene que ser mi condición, si no, pues ese día pues tendré que apagar, Pues yo le dije que, oiga, es usted un putón desorejado. Quiero decir que está usted contraprestada, está usted pagando un impuesto revolucionario que por su valentía, pues le está pasando en este caso concreto. Yo no voy a generalizar ni muchísimo menos, ¿no? Y se lo dije así de fuerte porque, bueno, ese día estaría cabreado, estaría más cansado, lo que fuera, pero me salía de dentro para su propia... poner las cosas en su sitio, ¿no? Entonces, evidentemente... pues esta persona pues me respetó, yo también le respeté, aunque le dije una palabra fuerte, ¿no? En ese sentido, bueno, yo quiero pedirle perdón en ese sentido, bueno, ya se lo dije, ¿no? Pero le sirvió, pues por lo menos, primeramente descargó muchísimo su hígado, ¿no? Porque se echó a llorar como una magdalena, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo pienso que esta mujer empezó a poner quizá las cosas más en su sitio, a ser un poquito más valiente. Por supuesto que, una vez dicho esto, dicho las cosas lo más claramente posible, pues a partir de ahí pues empezamos a trabajar un poquito, a tratar su pericardio. Sobre todo, una vez dicho esto, era bajar su tensión acumulada de su nervio, de su meridiano, aumentar mucho su defensa, arreglando su inflamación provocada por esa mala circulación y debido también a la tensión que había sufrido y había aguantado durante años, ¿no? Entonces, ese cuerpo precisamente, y vuelvo a repetir, que
llama la atención provocando una inflamación negativa sin ninguna causa externa aparente y conocida y estudiada, ¿no? Entonces,